Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Taller en Espiral. Me da mucho gusto recibirlos. Pues qué emoción porque muchos me han preguntado muchas acerca de este libro del Principito. Entonces vamos a platicar sobre este texto maravilloso, todo un fenómeno editorial del siglo XX, y voy a iniciar con una pequeña lectura en torno al libro, como para entrar un poquito en calor. Dice aquí en este libro maravilloso: siguiendo las indicaciones del Principito dibujé aquel planeta. Mucho me disgusta adoptar tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es poco conocido y los riesgos que se corren por quien se pierde en un asteroide son tan de consideración que por una vez salgo de mi reserva y digo: niños, cuidado con los baobabs, para prevenir a mis amigos de un peligro que los acecha hace tiempo, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado mucho en este dibujo. Y aparece aquí el dibujo de los famosísimos baobabs. Entonces vamos a recordar un poquito sobre el autor, porque la vida del autor es importantísima para comprender, en este caso, el libro del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, perdón la pronunciación en el francés, pero vamos a hablar sobre este autor para ir comprendiendo y disfrutando este libro. Bueno, para iniciar vamos a decir que tuvo una existencia absolutamente intensa, muy deslumbrante, y creo que su vida cumple con un ideal, el ideal de Stendhal. Y el ideal de Stendhal, de este autor también francés, es hacer de la propia vida una obra de arte como condición para escribirla. Esto nos recuerda también a Gabriel García Márquez, en el sentido de vivir la vida para poder contarla. El autor del Principito, que ahorita vamos a platicar un poquito acerca del título, vemos aquí cómo en esta vida tan intensa que él tuvo como piloto, como escritor, pues va a reflejar todas estas condiciones en la obra. Fue un involuntario autor de uno de los mayores fenómenos editoriales del siglo XX. Y eso es lo que nos interesa en este caso. Involuntario decimos porque los escritores no buscan estos fenómenos editoriales, sino que simplemente se ponen a escribir y es el lector quien da pie a este tipo de ventas y de lecturas masivas. En este libro se encuentra absolutamente todo el testimonio de su pensamiento, pero también es un libro profético. Entonces vamos a iniciar con el problema del título. El problema del título es que no se llama El Principito, se llama El Pequeño Príncipe. Pero obviamente es un título muy cursi que a algún editor argentino se le ocurrió, ¿no?, traducirlo de esa manera, pues con la boba creencia de que el mundo de los niños siempre tiene que tener una referencia en diminutivo. Entonces la traducción literal del francés no es El Principito, es El Pequeño Príncipe. Este autor, bueno, ya dijimos, escritor y piloto. Es por lo general que también fue inventor. Entonces vamos a ver alguna de las facetas, ¿no?, que encontramos en este escritor y que lo vemos reflejado en el propio libro. Fíjense, dejó 14 patentes para mejorar el vuelo de los aviones. Esto quiere decir que era un inventor, además de escritor. Era maravilloso en el juego de las cartas. Decían que era un mago, porque todos los juegos de cartas los ganaba siempre. Era además un dibujante de talento. ¿Esto qué quiere decir? Un talento nato, muy sutil, un sutil ajedrecista, un matemático de genio o genial, un conde no ejerciente, obviamente, de un linaje que se remontaba al siglo XIII y que marcó su infancia de aristócrata con 2 castillos que tenía, viejos castillos en Francia. Decían que era tan leal en la amistad que era su mayor virtud. Un amaestrador de animales y además un conversador, a tal punto que era
totalmente seductor en su conversación y que decía que era mejor conversador que escritor. Por ahí en algunos testimonios de sus biografías dicen que le llamaba a los amigos a altas horas de la noche o las primeras horas de la madrugada y que duraba horas, ¿no?, conversando con ellos. Estas son algunas de las facetas de un mismo hombre. Entonces vemos una personalidad muy compleja que ya la percibimos, ¿no?, en este libro totalmente filosófico. Se trata de un ensayo filosófico y no un libro para niños. En eso sí tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que hemos convertido El Principito en un libro específicamente para niños, pero el propio autor aquí en la dedicatoria pues nos aclara que no es totalmente un niño para niños, sino es para el adulto, para el niño del adulto. Entonces es importante esta situación que expone aquí el autor en ese sentido. Esto no quiere decir que los niños no lo puedan leer, esto lo que quiere decir es que no es un libro con la intención, ¿no?, de que sea dirigido para los niños. Entonces vamos a ver cuál es la mayor aportación de este autor y la vamos a encontrar también en El Principito. Dice el propio autor que la gran aportación siempre de la literatura pues es que la escritura sea una consecuencia de la escritura misma. Dice, no hay que aprender a escribir, hay que aprender a ver. Y lo que vemos en El Principito es que, o en El Pequeño Príncipe, que ya aclaramos la confusión, ¿no?, de la traducción del título, es que estos personajes, ¿no?, que los animales que aparecen ahí y todos los símbolos que están vertidos en el libro, nos hacen ver, pero nos hacen ver la vida de una forma diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta primero. No es que estamos leyendo El Pequeño Príncipe, sino que estamos viendo lo que estamos leyendo. Entonces, no es leer los signos de la escritura, es convertir la escritura en imágenes. Y esa es la intención también del autor de ilustrar el libro, de guiarnos en la construcción de las imágenes que nosotros vamos viendo pues a lo largo de toda su obra. Recuerden que las ilustraciones son del propio autor. La vida es, dice el autor, es una, corta e intensa. ¿Te das cuenta de que estás creando tu pasado? Este es un principio filosófico del humanismo francés, obviamente herencia del romanticismo, en el sentido de que cuando estamos viviendo el presente, ya estamos construyendo el pasado. Entonces, el autor le está apostando en el sentido filosófico, de que no se trata de vivir el presente, sino que se trata de construir un pasado. Entonces, ya ahí vemos cómo maneja el tiempo en el sentido mismo de la filosofía. Muy cercano a San Agustín, en esta aporía del tiempo, cuando decimos finalmente vivir es la construcción del pasado mediante la vida del presente y la expectativa del futuro. Para el autor, escritura y vida es de alguna manera un símil, ¿no?, una especie de cercanía con la escritura y la acción misma, ¿no? Es decir, vivir es llevar a cabo una serie de acciones con la posibilidad de poder ser escritas. Viene a ser una, finalmente, a la postre. Entonces, habremos de reconocer que en este libro hay más pensamiento que acción. No es que El Pequeño Príncipe no lleve a cabo acciones, simplemente que el peso del Pequeño Príncipe no está en las acciones, sino en el pensamiento que va generando cada una de estas acciones. Apagaba por la mañana y encendía por la noche, y tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y después de eso, ¿la consigna cambió? No, la consigna no ha cambiado, dijo el farolero. Ese es el drama. Año con año el planeta gira más rápido y la consigna sigue siendo la misma. Y entonces, dijo el Pequeño Príncipe, entonces ahora da una vuelta por minuto. No tengo ni un segundo de descanso. Fíjense cómo aquí hay una filosofía de qué es el tiempo. Es chistoso. En tu planeta los días duran un minuto.
A mí no me parece en absoluto chistoso. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. Un mes, sí, 30 minutos. 30 días, buenas noches. Y encendió nuevamente el farol. El pequeño príncipe se quedó mirándolo y le gustó el farolero que era tan fiel a la consigna. Recordó las puestas de sol que él había perseguido en otros tiempos al mover su silla. Quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco un medio para que puedas descansar cuando quieras. Siempre quiero, dijo el farolero. Puedes ser fiel y perezoso a la vez, dijo el pequeño príncipe. Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en solo 3 pasos. No hay más que caminar lentamente para quedar siempre al sol. Caminarás cuando quieras descansar y el día durará el tiempo que tú quieras. Otra vez vemos este sedimento filosófico que encontramos aquí y que nos preguntamos qué es el tiempo. Si ustedes notan con este tipo de lectura, podríamos preguntarnos si un niño podría entender cuál es el trasfondo de todo este pensamiento. Entonces vamos a tratar como de situar el libro de este autor en donde debe de estar. Es un ensayo filosófico que reflexiona en torno, en muchas situaciones, pero en este caso estamos hablando de una reflexión acerca del tiempo. El tiempo que es acción, el tiempo que es escritura y el tiempo que es imagen. Entonces vamos a ver, eso es una concepción de la escritura de la cual estamos partiendo. Vemos aquí también, en este caso de la obra, que hay una perfección en la escritura y que nos preguntamos qué hace que una obra literaria sea una buena obra literaria y qué hace que una obra literaria se sitúe como una obra universal. Me voy un poquito aquí al postulado de Borges, donde dice que una obra literaria es aquella, la que alcanza su perfección, donde no hay nada más que restar. Es decir, quienes escribimos, pues nos damos cuenta que en lugar de sumar, vamos restando o vamos cambiando. Y cada vez que cambiamos una palabra, pues estamos restando la palabra que teníamos ahí en la configuración de esa escritura. Y lo que vemos es cuando decimos que al pequeño príncipe o al principito no le sobra ni una sola palabra, ni en el sentido filosófico ni en el sentido del ejercicio de la escritura. El autor escribe este texto cuando está exiliado en Nueva York y a causa de la guerra está exiliado ahí. Y vemos que es un texto sumamente melancólico. Si nosotros realmente podemos leer El Principito en un trasfondo, vemos que es un texto triste, pero no triste en el sentido en que nosotros entendemos la tristeza, sino es una melancolía en torno a la infancia. O sea, es un autor que reconoce que quien no sigue cultivando y quien no sigue protegiendo al niño que tiene dentro, pues no hay ninguna posibilidad para que nosotros podamos entender que desde el presente vamos construyendo el pasado. Es el triunfo de la melancolía, este texto que es El Pequeño Príncipe. Y de alguna manera tendríamos que entender que por algún misterio, que todavía para mí y para muchos es incomprensible, es considerado un libro para niños. Y decimos misterio porque no entendemos en qué momento, o por lo menos no hemos hecho un estudio o no se ha considerado un estudio serio en torno a una teoría de la recepción, de en qué momento se situó este texto como literatura infantil. Y es, entre otras cosas, por una tristeza, ¿no? La tristeza propia del autor es una autobiografía clave del autor este texto, y no es precisamente porque él sea el piloto, sino que el autor es el pequeño príncipe, es decir, es quien muere. Entonces es un texto profético, un texto donde él mismo profetiza su propia muerte. Muchos de los lectores decían, es que como el autor era piloto, pues entonces él es el piloto, ¿no? Él es el pequeño niño, ¿no? Que finalmente muere y que muere, ¿no? Rescatando su propia infancia. Hay un desdoblamiento interno dentro de la obra
en el sentido de que no es que no sea el piloto, sino es el piloto y el niño al mismo tiempo. Entonces vemos aquí que el germen de esta historia surge como encargo de su editor norteamericano, que le pide un relato de Navidad. Recordemos que estos norteamericanos tienen un cultivo, ¿no? Muy profundo en torno a la Navidad, y le pide este relato de Navidad, y que de Navidad no tiene absolutamente nada. Y escribe este libro con una excesiva sensación de soledad. Hay una crisis vital en el autor en ese momento. Entonces recordemos que según Freud, cuando nosotros tenemos estas crisis vitales, lo que intentamos recuperar es una mirada soñadora, una mirada ingenua, una mirada que nos ayude a sobrevivir, y que esa mirada sanadora y soñadora es precisamente la de la infancia. Entonces escribe esta historia desde los ojos de un niño, pero el autor se desdobla, lo hemos comentado, en el piloto de la historia. Entonces vamos a leer un poquito el texto con esta pues muy viejita ya edición que tengo yo aquí, pero lo leemos y vamos tratando de entender toda la filosofía que hay en el interior de este texto. Espero que todos estén gozando y espero que les esté llegando esta transmisión. Fue entonces que apareció un zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», contestó amablemente el pequeño príncipe, y se volvió para mirar, pero no vio a nadie. «Aquí estoy bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres?», preguntó el pequeño príncipe. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven, vamos a jugar», le propuso el pequeño príncipe. «Me encuentro muy triste». Ya vemos aquí esa profundidad, ¿no?, constante que vamos captando a lo largo de la lectura, ¿no?, esa melancolía, esa tristeza. «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No soy un zorro domesticado». Habría que pensar también en el sentido simbólico profundo que hay en el concepto de ser o estar domesticado. ¿Domesticado en qué sentido? Perdón, dijo el pequeño príncipe, pero después de reflexionar agregó: «¿Qué significa domesticar?» «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué es lo que buscas?» «Busco a los hombres», dijo el pequeño príncipe. «¿Qué significa domesticar?» «Los hombres», dijo el zorro, «tienen rifles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Ese es su único interés. Tú también buscas gallinas». «No», dijo el pequeño príncipe, «yo solo busco amigos». «Pero dime, ¿qué significa domesticar?» Vean ahí la insistencia también del pequeño príncipe, que está preguntándole todo el tiempo al zorro qué es lo que significa lo que él ha dicho, ¿no? En ese sentido, vuelvo a la frase del zorro: «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No soy un zorro domesticado». Si nosotros hacemos una relación entre el jugar y entre el estar domesticado, tendríamos que entender que entonces este concepto de estar domesticado tiene que ver con una comprensión del juego. Y comprender el juego es comprender que hay reglas y que se compite con otro. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que le dice el zorro. Fíjense cómo no está pasando nada. Es decir, es un libro donde hay pensamiento, pero no hay acción. «Es algo demasiado olvidado», dijo el zorro. «Significa crear lazos». Entonces, aquí lo que vemos, ya le contestó el zorro. ¿Qué significa domesticar? Significa crear lazos. «¿Crear lazos?», se pregunta el pequeño príncipe. «Sí», dijo el zorro. «Para mí, tú eres solo un muchacho igual a otros muchachos y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Yo solo soy un zorro como cualquier otro. Pero si tú me domesticas, tú necesitarás de mí y yo de ti. Serás para mí único en el mundo y yo también seré para ti único en el mundo». Fíjense, cuando nosotros vamos a interpretar o intentamos interpretar esta parte donde el zorro, fíjense, un zorro le está explicando, es decir, un animal en el sentido de la fábula, le está explicando al pequeño príncipe
¿Qué es lo que significa domesticar? Crear lazos. Pero ¿qué significa también crear lazos? Necesitar al otro. Y el que el otro también esté necesitando al otro. Entonces hay una necesidad mutua. Eso es lo que significa crear lazos. Vean la profundidad filosófica en el sentido del humanismo que está aquí expresando, manifestando el autor mismo. Y además hay otra cuestión aquí importante, el que se sea un único para el otro, ser una persona única para el otro y que nosotros seamos a su vez único para el otro. Aquí hay un respeto a la individualidad del otro en el sentido en el que le vamos a dar un valor importante a la persona, vamos a necesitar de la persona y eso es lo que significa crear lazos. Y que crear lazos finalmente es domesticar. Y domesticar en el sentido de necesitar y de reconocer la individualidad del otro. Empiezo a entender, dijo el pequeño príncipe, en mi planeta hay una flor y creo que me ha domesticado. Es decir, él necesita de la flor sabemos que es la rosa, que necesita de él y además la flor es única para él, así como en este caso para la flor, el pequeño príncipe es único. Puede ser, dijo el zorro, en la tierra se ven toda clase de cosas. No es en la tierra, dijo el pequeño príncipe. El zorro pareció muy interesado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Eso es interesante. ¿Y hay gallinas? No. No hay nada perfecto, dijo el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Entonces, vean ahí también cómo se crean estos lazos, donde de alguna manera uno depende de otro y el otro a su vez depende de otro, pero esto lo hace monótono según el zorro. Todas las gallinas son muy parecidas y los hombres también son muy parecidos. Es decir, ¿dónde está nuestra individualidad? ¿Qué es lo que nos hace únicos como personas? Eso es lo que intenta preguntarnos el autor desde esta base filosófica del humanismo del siglo XX en Francia. Dice, sigue hablando aquí el zorro, así que como verás, me aburro un poco. ¿Por qué? Porque todo es igual, ¿sí? Nada tiene esa distinción que lo hace único. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol. Es decir, si tú me necesitas y si tú me consideras alguien único para ti, pero en esa relación mutua. Conoceré un ruido de pasos que no se parecerá a todos los otros. Los otros pasos hacen que yo me esconda bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de mi madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es algo triste. Pero si tú tienes los cabellos del color de oro, cuando me hayas domesticado, será algo maravilloso. El dorado del trigo será un recuerdo de ti. Y eso gustará mucho al ruido del viento en el trigo. Me voy a detener un poquito aquí para hacer una breve reflexión en torno a recordar y en torno también otra vez al valor que tiene la individualidad en sí mismo. Fíjense cómo entonces todo se vuelve igual y todo se vuelve monótono en el sentido en el que si no reconocemos ese valor de lo único en la otra persona, no podemos hacer lazos. Pero recuerden que es un reconocimiento absolutamente mutuo. Entonces, aquí lo que le está diciendo el zorro es que va a conocer los pasos del pequeño príncipe. Es decir, que cada paso en cada uno de nosotros es totalmente diferente, pero que el otro tiene que reconocer eso que lo hace diferente y esa diferencia, pero recordemos, lo vuelvo a comentar, que es algo absolutamente mutuo. Y ahora hace esta especie de comparación entre el pelo del pequeño príncipe y el campo de trigo. Finalmente lo que dice que cuando no esté el pequeño príncipe, ese color del trigo y esa manera, ¿no?, que tiene el viento de mover el trigo le va a recordar. La memoria es selectiva
Y en ese sentido, lo que recordamos de las personas es precisamente el valor que nosotros le damos a esa persona por ser una persona única para nosotros. Quizá no recordemos mucho de lo que hemos vivido con las personas si es que no reconocemos el valor de ser algo único, especial para nosotros, que es lo que distingue, ¿no?, a los otros de sí mismos. Entonces ahí está también una cuestión de la memoria, una reflexión en torno al recuerdo. Otra vez vuelve el zorro a mencionar la palabra triste. Es algo triste. Pero si tú tienes cabellos del color de oro. Y entonces lo que intenta decirnos aquí el autor es que no hay recuerdo sin que haya melancolía. Tristeza lo vamos a entender en ese sentido como el anhelo, ¿no?, de volver a vivir lo que ya no se puede vivir. Porque recordemos que nada está perdido y todo lo que está perdido es el tiempo mismo. El zorro permaneció en silencio y observó por largo rato al pequeño príncipe. «Domestícame, por favor», dijo el zorro. Fíjense qué hermosa frase, porque finalmente lo que está diciendo es: tienes que tener lazos conmigo. Yo quiero ser único para ti y tú vas a ser único. Está pidiendo, perdón, que creo que se interrumpió un poquito la transmisión. Está aquí mi hermana Maru ayudándome. Entonces, no sé si se interrumpió porque entró una llamada, pero por ahí manden un mensajito si es que se interrumpió, para saber cómo manejar estas transmisiones en vivo. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito. A las 6 me dices, a las 7. ¿Sí? Entonces vamos a tener solamente la sesión de 1 hora, un poquito menos, 50 minutos, para no cansarlos tanto, y mañana vamos a continuar de nuevo con el pequeño príncipe. Dice aquí: «Domestícame, por favor», dijo el zorro. «Quisiera hacerlo», dijo el pequeño príncipe, «pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas». Miren qué situación lo que está sucediendo aquí, porque de alguna manera el pequeño príncipe, que es como nuestro representante de lo que es en un sentido humano de la comprensión, no acaba de comprender qué es lo que significa hacer lazos en un sentido comparable, ¿no?, con la amistad, y sobre todo en la cuestión del tiempo. O sea, para que nosotros podamos crear lazos, tenemos que darnos el tiempo para crear lazos, porque tenemos que reconocer la individualidad de la otra persona, y obviamente pues esta es una inversión de tiempo de vida que todos tenemos que darnos. Dice aquí el zorro: «Solo se conocen las cosas que se domestican». Por ejemplo, toda nuestra casa, sobre todo ahora que todos estamos encerrados, pues tenemos que reconocer que cada objeto que está en nuestro hogar es un lazo en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Tiene que ver con otras personas, tiene también que ver con lo que hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que nos une entre objetos, entre el mundo, entre las personas? Pues esos lazos, precisamente, a lo que le llama el autor en el sentido de domesticar. Bien, entonces voy a seguir un poquito más adelante. Dice aquí, sigue hablando el zorro: «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada». Fíjense cómo tenemos entonces aquí varias cuestiones a reflexionar. Por un lado, el tiempo. Por otro lado, la memoria. Por otro lado, la amistad. Por otro lado, cómo vamos construyendo o no esos lazos que provienen del concepto de domesticar, y que en un sentido de la traducción misma del francés tendríamos que reconocer que domesticar viene a ser poder entablar una comunicación, una relación con alguien más. Por ejemplo, hay animales con los cuales no podemos tener ninguna relación. Pienso quizá, por ejemplo, en los insectos o en algún tipo de animales que no podemos tener una relación con ellos. Quizá, como diría Julio Cortázar, si podemos o no tener la relación con una mosca, ¿no? Podemos establecer lazos con una mosca. Hace ratito, la verdad es que me ayudó mucho un mensaje que alguien me mandó, que le estaba yo pidiendo que me mandara por favor un video. Y este amigo me contesta y dice: «Espero no mandártelo ladrando,
porque con este encierro solamente tengo a mi perro y parece que ya también estoy ladrando con mi perro, ¿no? Entonces, hay animales, plantas, objetos con los que sí mantenemos lazos, pero no con todo podemos construir lazos. Entonces, ya tenemos aquí varios puntos filosóficos en los cuales tenemos que reflexionar, y miren que hemos leído apenas 2 hojas y seguimos pensando que por una cuestión muy extraña a este libro, que es un ensayo filosófico del humanismo francés del siglo XX, se le ha depositado en las manos de los niños. Entonces tendríamos que ir explicando esto paso por paso si es que queremos que los niños vayan comprendiendo esta profundidad filosófica, cosa que tampoco es tan fácil, por lo menos para mí que no trabajo con niños. Entonces vemos aquí, los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, es decir, de establecer lazos. Las cosas las compran ya hechas a los mercaderes, pero como no existe ningún mercader amigo, los hombres ya no tienen amigos. Si tú quieres tener un amigo, entonces domestícame. Volvemos a lo mismo. Entonces la amistad, la base de la amistad es el lazo y el reconocimiento de la individualidad del otro en un sentido mutuo. Pero para poder establecer y tejer esos lazos, lo que nosotros necesitamos es tiempo. Bueno, ahorita tenemos tiempo porque estamos encerrados. Entonces tenemos tiempo de ir creando, ¿no?, estos lazos, o de ir recuperando esos lazos. ¿Qué hay que hacer?, dice el Pequeño Príncipe. Bueno, hay que ser muy paciente, tolerante. Tolerante en cuanto a la diferencia del otro. Tolerante o paciente en torno a qué, nos preguntamos. Al principio, sigue hablando el zorro, te sentarás un poco retirado de mí. Fíjense cómo le va dando hasta instrucciones. Así, en la hierba. Yo te echaré un vistazo y tú no dirás nada. Ahí está la base de la construcción de la amistad. La palabra es la fuente del mal entendimiento. Y nosotros pensamos que la base de la amistad es el diálogo. Aquí lo que trata de decirnos el autor es que solamente mire. Volvemos a lo mismo, es que este autor nos está domesticando no en el sentido de la escritura, sino en el sentido de la mirada. Hay que observar al otro, hay que mirarlo, no solamente escucharlo y hablar, sino también percibirlo, ¿no? Que esos lazos se construyen desde los sentidos, no desde el lenguaje. Pero, sigue hablando el zorro, conforme pasen los días, te sentarás cada vez más cerca. Volvió a interrumpirse, creo que la transmisión, pero ya estamos aquí otra vez. Entonces, lo que vemos aquí es que, fíjense cómo poco a poco en esa creación de lazos tiene que ver también con una cuestión física. Primero dice, bueno, te sentarás a cierta distancia de mí, y dice aquí, conforme pasen los días, te irás sentando más de cerca. Pero aquí no dice que estén hablando. Aquí solamente se están mirando, se están observando en silencio, simplemente reconociendo, o complejamente o complicadamente, reconociendo la diferencia que hay entre ambos. Y sobre la base de esa diferencia es que se van construyendo los lazos de la amistad, con mucha paciencia. Al día siguiente, al siguiente día, el Pequeño Príncipe volvió. Es mejor que siempre vengas a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Entonces, vemos aquí otra vez la filosofía del tiempo en torno a la construcción de esos lazos. Ya Borges nos sentó muy bien la diferencia entre el amor y la amistad, cuando dice que en el amor es preciso la presencia constante del otro, a diferencia de la amistad. Pero aquí apenas se está construyendo el lazo, y entonces es la expectativa, es la construcción de la expectativa que estamos teniendo del otro. Y el otro no nos puede fallar. Estamos esperando que el otro realmente esté ahí. Y esa es precisamente lo que estamos esperando en la amistad, una lealtad. Por eso es que el zorro le dice aquí, fíjense qué maravilla, comenzaré a ser feliz desde las 3. ¿Por qué? Porque sabe que a las 4 va a llegar el Pequeño Príncipe. Toda una filosofía de la amistad. Esta parte del Pequeño Príncipe
es realmente muy filosófica. Hay pocos textos filosóficos en torno a la amistad y aquí hasta es instruccional si lo vamos viendo. Conforme avance la hora en la que todavía no llega el pequeño príncipe, más feliz me sentiré. ¿Por qué? Porque hay una seguridad de que va a llegar el pequeño príncipe. A las 4 me sentiré agitado cuando ya va a llegar y un poco inquieto. Solo así descubriré el precio de la felicidad, que es precisamente el encuentro entre dos amigos. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Tú sabes, los ritos son necesarios. Esto de la ritualidad es maravilloso porque la amistad también va construyendo ritos. Por ejemplo, yo estoy ahorita aquí con mi hermana, que además es mi amiga, y entonces podemos estar tomando café y podemos estar conversando, pero hay una ritualidad. Entre los amigos tiene que existir esos ritos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿En qué momento nos podemos encontrar? El sitio en el que nos vamos a encontrar. Y eso es lo que va tejiendo los lazos, porque los lazos finalmente son los que construyen la memoria en el sentido de la otra persona. ¿Qué es lo que me va a recordar a ti cuando tú ya no estés? Precisamente esos rituales. Y en este caso hay ante todo vamos a decir, como una especie de ritual de la amistad en torno al tiempo. ¿Cuándo voy a estar contigo? ¿Cuándo vas a estar conmigo? Y en ese tiempo, el tiempo sabemos que es rito, y vamos construyendo esas ritualidades, pues se está construyendo ya la base, ¿no? del lazo o esas hebras, ¿no? Esos hilos que nos van uniendo a los demás. Entonces, dice aquí acerca de los ritos siempre son necesarios y sabemos que los ritos tienen que ver con el cuerpo. Ritualidades corporales que finalmente están relacionadas siempre con lo que nosotros llevamos a cabo con nuestras acciones, y esta es la acción del encuentro. Hay ritos, siempre hay un rito en un encuentro, y aquí es el encuentro de la amistad. Y le pregunta, miren qué maravilla, el pequeño príncipe, ¿qué es un rito? Y es la segunda pregunta que le hace. Primero le pregunta qué es domesticar, después le preguntó qué es un lazo, y ahora le pregunta qué es un rito. Y le dice el zorro, eso también es algo complicado, dijo el zorro. Es lo que hace un día diferente de otro, una hora diferente de otra hora. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es un día maravilloso. Me paseo hasta la viña. Si los cazadores no tuvieran un día fijo para ir a bailar, todos los demás serían iguales y yo no tendría vacación alguna. Fíjense cómo el rito tiene que ver con la seguridad. El rito siempre nos va a dar la seguridad del encuentro, nos va a dar la seguridad de los lazos que tenemos con los demás. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos estos lazos de amistad en los talleres de lectura, ya sabemos que todos los lunes nos vamos a encontrar. Y eso va creando ese lazo, porque un lazo finalmente es una continuidad, y cuando hay una continuidad hay una ritualidad. ¿Vamos bien? Sí, bueno, es que tengo aquí a mi hermana que estamos aquí en el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, gracias, hermana. Y le dice, aquí sigo un poquito, dice ahora el narrador. Fue así que el principito domesticó al zorro. ¿Cómo? A través de la ritualidad, es decir, de la seguridad, es decir, de la expectativa, del silencio y de algún modo del diálogo. En este diálogo que va teniendo durante 2 días, lo vemos aquí entre el pequeño príncipe y el zorro, fíjense cómo parte de la pregunta y de la respuesta. Esto nos puede recordar mucho en el sentido entre la diferencia que hay entre un diálogo y una especie de monólogo. Quizá hemos confundido ahí, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos con un amigo, con una amiga, nosotros queremos contar siempre una historia. Pero desde el momento en que nosotros compartimos una historia con alguien, también le estamos dando a ese alguien la autoridad de que nos pregunte. ¿Qué tanto estamos dispuestos en una amistad a permitir que el otro me pregunte? Entonces, a través de la pregunta se construye el diálogo. El diálogo no es una historia. El diálogo es una pregunta
y una posibilidad de respuesta. Entonces fíjense cómo todo el tiempo están procediendo a la manera de pregunta y de respuesta. Y dice aquí, fue así que el principito domesticó al zorro, es decir, lo hizo su amigo y reconoció su diferencia. Mas cuando llegó el día de la partida, el zorro dijo, voy a ponerme a llorar. 2 veces ha mencionado que está triste. Ahora el zorro le advierte al pequeño príncipe que va a ponerse a llorar. Y le dice el pequeño príncipe, la culpa es tuya. Yo no quería causarte ningún daño, pero tú quisiste que te domesticara. Es decir, ya estaba ahí construido el lazo y de algún modo el rompimiento de ese lazo, cuando nosotros nos tenemos que distanciar de alguna persona, siempre es un daño, siempre nos causa daño ese rompimiento, ¿no? del lazo. Y dice el zorro, sí, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el pequeño príncipe. Sí, dijo el zorro. Pero no ganas nada, le contesta el pequeño príncipe. Sí, gano algo. Ahora el color del trigo es más agradable. Fíjense qué hermosura lo que está diciendo aquí, porque le está diciendo te vas a quedar para siempre conmigo mediante la memoria, aunque tú te vayas, aunque no estés, aunque las historias siempre digan fin, los afectos siempre quedan permanentes. Después agregó el zorro, ve a ver las rosas una vez más y así comprenderás que la tuya es única en el mundo. Regresarás para decirme adiós y como regalo te diré un secreto. El pequeño príncipe se fue a ver nuevamente las rosas. En efecto, no son nada parecidas a mi rosa. Todavía no son nada, les dijo. Nadie las ha domesticado, es decir, nadie las aprecia. Y ustedes no han domesticado a nadie. Están ustedes como estaba mi zorro. Solo era un zorro común y corriente, como 100,000 otros. Pero ahora él es mi amigo y ahora es único en el mundo. Entonces, yo les invito a seguir leyendo esta maravilla de ensayo filosófico. La amistad es cuando nosotros consideramos único al otro, y eso es precisamente lo importante en este pequeño fragmento que hemos leído del Pequeño Príncipe. Toda una filosofía de la amistad, este es el tema que ahora hemos abordado, y es algo conveniente en estos tiempos de reflexión, de cuarentena, de encierro, de aislamiento, de tener cuidado, porque es un tiempo donde, disculpa por la interrupción, nos estamos dando tiempo para reflexionar en torno a la amistad. Busquemos a los amigos, fortalezcamos los lazos, reconstruyamos los lazos, porque son tiempos revueltos, y en los tiempos revueltos pues tenemos que estar finalmente cerca de los otros, reconociendo su valía y reconociendo el valor que tienen en nuestra vida, en el sentido de la amistad y de los lazos que hay que construir. Nos vemos mañana. Ha sido un placer recibirlos en el taller de lectura en espiral. Gracias. Ya se apagó. Seguimos hablando.